Saludos, mi nombre es Emilio José Álvarez Castaño y participo en este congreso con la ponencia que he titulado Dinámicas de poder en 12 Angry Men entre Reginald Rose y Sidney Lumet. En esta ponencia básicamente se trata de comprobar algunas estrategias, recursos que utilizan tanto Reginald Rose como autor de esta obra teatral como después el cineasta Sidney Lumet en la versión cinematográfica que hizo sobre esta pieza teatral, con el objeto de mostrar de qué forma los distintos personajes buscan controlar la situación del debate que tienen los 12 miembros del jurado cuando tienen que deliberar el veredicto. Sobre qué tienen que tomar una decisión. Para ello vamos a ver ejemplos que se van a presentar. En primer lugar vamos a ver una tipología de distintos recursos y a continuación ejemplos de cada uno de ellos. Algunos de ellos, en efecto, están presentes en las dos obras, otros aparecen solo como ejemplos de la obra teatral y otros son algunos de los añadidos que aparecen en la película de Sidney Lumet. Estos recursos son básicamente los que aparecen aquí: la retorsión, la concesión, el tono de voz, la kinésica, los enfrentamientos, los encuadres, la falacia patética y la resolución. En lo que se refiere a la retorsión, eh, estamos hablando de la forma en la que un personaje rebate el argumento del otro utilizando un argumento que el primer personaje ha utilizado con anterioridad. Por ejemplo, en el momento en el que el jurado número 10 dice que conoce muy bien a las personas que viven en los bajos fondos eh, y que sabe que no puede confiar en ellos, ese es el argumento que utiliza el jurado 8 para eh, rebatirle más tarde, indicando que no confiaba no confía en ellos. Lo mismo ocurre con el final de uno de los actos, de este acto en concreto, cuando el jurado número 3, en el momento en el que pierde el control, eh, amenaza al jurado 8 con que lo va a matar. Y el jurado 8 le recuerda que ese es uno de los argumentos que se utilizó anteriormente para hacer ver que cuando una persona dice que va a matar a otro no quiere decir que lo vaya a hacer fehacientemente, ¿no? Y este es el momento en el que aparece en la película en el que otros jurados lo tienen que sujetar. A continuación se encuentra la concesión. Se trata de un, un recurso estilístico, en este caso, en el que eh, el personaje en cuestión admite el argumento que le está dando otro personaje que tiene una idea contraria a él. Lo admite, pero lo admite solo en un primer lugar para no buscar el enfrentamiento, aunque después él buscará otras maneras para convencerlo. Aquí tienen ustedes distintos ejemplos, como este del jurado 10 cuando le pregunta que si cree en la historia del chico, del acusado, y él dice que no sabe si la cree o no la cree, que probablemente no la cree. Eh, o este otro ejemplo del jurado 7 eh, cuando dice que él no va a cambiar de opinión, y el 8 dice que no quiere convencerlo de nada en concreto. El tercer ejemplo que tenemos aquí es del jurado eh, 4, cuando afirma que la navaja es una prueba muy clara y él dice que sí, el jurado 8 dice que sí.
Eh, en efecto, aquí el jugador 8 le dice al 4 que no quiere que nadie acepte sus ideas. Simplemente estás poniendo que es algo posible, pero obviamente lo que busca es convencer a los demás. Eh, Aquí tienen ustedes otro ejemplo donde el jurado 8 algo acepta, ¿no? Sí, quizás hay 10 navajas más iguales que estas. Como un añadido del propio de la película, hay una pausa en el momento de la deliberación que hace, donde tanto el jurado 7 como el jurado 6 van al cuarto de baño, donde el jurado 8 está refrescándose, y tratan de hacerle ver que no tiene sentido continuar con la deliberación porque claramente es culpable. Pero el jurado 8 mantiene su idea. A continuación hablamos del tono de voz. Hay numerosos ejemplos del tono de voz, sobre todo en lo que se refiere a los jurados 3 y 10, que son los que se comportan de una manera más virulenta, ¿no? Aquí tiene distintos ejemplos. El jurado 10 hablando, alzando la voz, o hablando de forma violenta, o enfadado. El jurado 3 hablando de una forma abrupta, enfadado, interrumpiendo, alzando la voz de nuevo. Eh, Otros ejemplos en los que aquí repite de que es un mentiroso, es un mentiroso. Eh, Aquí de nuevo, pues cuando hay un jurado, el 5 que cambia su voto, el jurado 3 golpea la mesa con su puño, más ejemplos de hablando enfadado, gritando, el número 10 en este caso, el número 3 enfadado, gritando, hablando alto, el 3 y el 10 principalmente, o el 10 incluso enloquecido, más ejemplos, hablando alto, gritando. Continuamos ahora con la cinésica, como bien saben ustedes, es una cuestión ya de movimiento corporal, donde tenemos eh, al número 3 que se pone de pie, alza la voz, de nuevo el número 3 de pie y enfadado, o este número 3 acusando con el dedo al otro. Bien, continuamos con los enfrentamientos. Aquí tenemos múltiples, ¿no? Y los hay de diferente tipo, con los dos personajes sentados, un personaje sentado y otro de pie, donde el que está de pie busca una posición de poder frente al que está sentado, ¿eh? O los dos personajes de pie enfrentados. Aquí se utiliza básicamente el plano y el contraplano y el picado y el contrapicado. Eh, Empezamos con los dos personajes sentados. Aquí tiene el ejemplo del número jurados 7 y 8. Aquí el enfrentamiento está entre el 8 y el 10. Continuamos con el segundo tipo, un personaje sentado y otro de pie. Como estaba avanzando antes, está en la posición de superioridad, en el que busca estar el que se pone de pie. Numerosos ejemplos al respecto. Aquí el 10 con el número 8, el 7 con el 8, aquí el enfrentamiento del 5 con el 10, aquí el 12 se ha desplazado y se ha colocado detrás de los otros y mira desde su posición de supuesta superioridad al 8 de nuevo. Aquí es el número 4 con la navaja en la mano dirigiéndose al 8. Eh, Aquí es el 3 el que se dirige al 5, aunque también el 8 hay veces que se pone de pie para dominar la situación. El 8 dirigiéndose aquí al 3, aquí ahora al revés, el 3 al 8,
el 7 con el 8. Ahora es el 8 el que domina a la situación, dirigiéndose al 3. De nuevo el 8 al 3. Ahora el 8 al 4. Eh, Ejemplos ahora de los dos personajes en pie, ya un enfrentamiento al mismo nivel. En este caso, del 9 con el 10, encarándose con él. Aquí el 1, el presidente, con el 10 de nuevo. El 10 con el 11. De nuevo el 3 con el 8, que es el más habitual. Y en uno de los añadidos, cuando el 3 desconsidera al jurado eh, 9, que es el de mayor edad, y el 6 le advierte de que lo tiene que respetar al señor mayor. Ahora, de nuevo el 3 con el 11 en este caso. El 3 de nuevo se enfrenta con el 8 y el 4 se interpone. En otro de los añadidos, en el que el jurado 6 pues, busca hacerse el gracioso en muchas ocasiones, y eh, el jurado 6 le advierte de que tu comportamiento ya empieza a ser cansino. Otro enfrentamiento, ahora es el número 11 el que busca y va hacia el sitio en el que se encuentra el 7 eh, para que le explique y le indique por qué ha cambiado de voto. Eh, También está el momento en el que simulan el, la situación del apuñalamiento, ¿no? Entonces aquí el 3 simula que eres el chico y el 8 la víctima. Más ejemplos. Seguimos ahora con los encuadres. Aquí hay varios. Es el caso de los primeros planos, que sea sobre todo cuando hay un cambio de opinión en el cambio de voto y la reacción que tiene esto en el jurado 8. El alineamiento psicológico para aquellos personajes que tienen la misma idea, defienden eh, el mismo planteamiento. El aislamiento dramático para eh, dejar solo a un personaje en concreto. La ironía visual para buscar la implicación por parte del espectador, y luego el plano subjetivo. Comenzamos con los primeros planos. Eh, es uno de los datos que hay que destacar aquí, es de qué manera cuando hay personajes que cambian el de voto, a continuación el siguiente plano es enfocar un primer plano del eh, jurado 8. Ocurre aquí con el jurado 5, aquí con el 11 y también con el 2 y con el 6. Alineamiento ideológico. En varias ocasiones se enfocan juntos al 3 y al 4. En este caso está el 3 y el 4 y al fondo está el 10, que son los tres que ponían más impedimentos a reconocer que el chico, el acusado, es un no culpable. Aquí, cuando el señor mayor, el jurado 9, se da cuenta de que la señora tenía unas marcas de las gafas en la nariz, y cómo el jurado 8 lo toma del brazo. Eh, Aislamiento dramático. Aquí cuando el jurado 3 se comporta de manera agresiva y como todos los demás se quedan al fondo y lo dejan a él aislado. O bien cuando el jurado 10 está dando un discurso, como muestra su desconsideración por las personas que viven en los barrios bajos y como todos se levantan y le dan la espalda. Hasta el punto de que
todo ello tiene como consecuencia que él acaba retirándose a la mesa pequeña del rincón. Ironía visual. Eh, Aquí tenemos el caso de, también añadido en la película, como el jurado 3, en el momento en el que habla de forma desconsiderada sobre las personas mayores y cómo se busca este plano en el que al fondo se ve al jurado 9. Plan subjetivo, con objeto de implicar al espectador dentro del tema del que se está hablando como si fuese un jurado más. Falacia patética. Bueno, expresada básicamente en dos aspectos. El sudor, que tiene lugar en verano, la acción tiene lugar en verano, y la lluvia, que es un añadido también de la película. El sudor, en efecto, es algo de lo que eh, aparece en la obra literaria, en la pieza teatral, y la película también lo contempla desde el primer momento, cuando el funcionario está tomando el nombre de los miembros del jurado y cómo están secándose el sudor. Aquí aparecen las manchas de sudor en el jurado 8 o en el presidente también. Y la otra es en la lluvia, un añadido, como hemos dicho, de la película, cuando está en la discusión, uno de los eh, momentos más álgidos, como hay una tormenta que comienza a descargar y de forma simbólica, cuando la película acaba, allá escampa. Finalmente, la resolución. Pues en la resolución, en una imagen muy visual, ¿no? Muy simbólica también, se contempla cómo, cuando ya todos los miembros del jurado han salido, tras la deliberación, los únicos que se quedan en la sala son el 8 y el 3, que está ya derrotado eh, eh, en sus argumentos, y cómo la chaqueta del número 3 aparece aquí como una especie de muro, ¿no? Que ha estado dividiendo a estos dos personajes todo el tiempo, pero finalmente, pues el 3 acepta que no hay unas pruebas y no hay evidencias claras de que el chico sea culpable, por lo tanto, el fallo es el de no culpable. Y aquí el número 8, de manera también muy significativa, le ayuda a ponerse la chaqueta para salir ya a la sala e indicar el fallo del jurado. Bueno, pues básicamente estos son los recursos que se pueden eh, seguir aquí, en tanto en la obra literaria, en la pieza teatral, como en la versión cinematográfica, que permiten mostrar las diferentes estrategias, recursos para conseguir una situación de poder frente al adversario. Nada más, gracias por su atención, un saludo.